una que quedará para siempre a su lado luchando contra quienes pretenden matar nuestros sueños. Existen en el mundo guías y guardianes de Wicca, gran señor de los duendes, y una sola forma de llegar a Wicca: profundamente nuestros sueños. Por eso, aquí comienza la noche de los guardianes en contacto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Perdón, bienvenidos a compartir esta nueva noche de terror. Estamos medio complicados de la voz, como ustedes podrán ver. No ver, como podrán escuchar. Pero bueno, quería por lo menos hacer un ratito de aire para agradecerles a todos, ¿no? Porque la verdad que el viernes pasado, la noche de terror, fue realmente maravilloso. Bueno, un lleno total, por supuesto. Y la verdad que la buena onda de la gente que nos acompañó, bueno, a nosotros eso nos fortalece y hasta nos emociona, te diría, porque hemos recibido mucho cariño después de tanto tiempo de no poder hacer la noche de terror en vivo, poder hacerla el viernes y que la gente haya ido con esa buena onda, con esa buena energía incomparable. Para nosotros eso realmente no tiene precio, ¿eh? Bueno, un poco complicado de la voz, pero ya espero que pase pronto en estos días. Así el miércoles que viene podemos estar con mucha más historia. Hoy vamos a aprovechar para compartir algunos relatos que nos han enviado, que posiblemente ya hayan escuchado antes. Vamos a repetir algunos, sí, eso vamos, no hay como muchas otras posibilidades, perdón. Pero bueno, quería estar por lo menos un ratito al aire para que supieran por qué no estaba al aire, porque hay mucha gente después se enoja y también nos mandan mensajes retándonos y todo lo demás, pero hoy la condición de mi garganta no es la mejor para poder estar al aire, así que nuevamente agradezco a todos los que nos han acompañado, a los que han ido el viernes, y quiero recordarles que el cierre de la noche de terror, la última noche de terror en vivo, va a ser en diciembre. Así que ya vamos a confirmar bien la fecha. Pido disculpas porque estoy haciendo un esfuerzo muy grande para poder hablar, pero al menos quería estar con ustedes, quería contarles que, bueno, de esta situación, porque después ya vieron ustedes que hay algunas personas que se enojan y dicen: ¿por qué no fuiste? ¿Por qué faltaste? No, es una cuestión de, en este momento, que estoy muy mal de la garganta, pero vamos a tener muchos relatos y seguramente va a ser hasta más allá de la medianoche. Así que bueno, muchas gracias a todos y vamos a comenzar con la noche de terror. Bueno, evidentemente con estas historias no se puede, así que vamos a ver si podemos corregir. Es un problema de la máquina y a ver si podemos seguir con otras historias que también tenemos o que podemos compartir, ¿sí? En esta noche los invito a que se queden, tengan un poco de paciencia nada más. Ahora vamos a tratar de elegir las historias que no salten de esta manera. Hace algún tiempo atrás nos contaban esta historia narrada por Juan Carlos, que nos cuenta además que nos escucha siempre, el amigo Juan Carlos. Esta es una historia que le pasó al hermano de mi papá, cuyo nombre era Manuel, y que nosotros hemos conocido, pues nos han relatado por años esta historia mi padre. Ellos de chicos se criaron en el campo, acá en la provincia de Tucumán, hacia la zona este, pasando la Ramada. Ellos se criaron allí y estamos hablando de allá por el año 50 aproximadamente, mucho tiempo atrás.
transcurría la niñez de Manuel, su hermano y la familia. Recuerden, Juan Carlos es quien nos narra la historia, pero no el protagonista. El protagonista es el hermano es decir, su tío, el hermano de su papá. Bueno, cuyo nombre es Manuel. En la casa donde ellos habitaban, con el paso de los años, se fue reduciendo la familia, porque algunos se fueron casando, se iban de la casa, el abuelo había fallecido, y de aquella familia que por un momento fueron 12, más o menos viviendo en el mismo lugar, quedaron la mitad o menos. Manuel, por aquel momento, tendría 26 años, y el papá de Juan Carlos un poco menos. No estuvo mucho más tiempo allí el papá de Juan Carlos, porque se vino a la ciudad donde se casó, pero Manuel se quedó en aquel lugar. Él había tenido una relación un tanto conflictiva, había convivido con una mujer durante 3 años, 4 años, y terminó separándose. Cuando el papá de Juan Carlos se vino a Tucumán, su hermano Manuel había comenzado una historia, una relación con otra mujer que era de Santiago del Estero, pero hacía poco tiempo se había mudado a vivir en la zona, en una casa, prácticamente un rancho que ella misma fue acondicionando de a poco, y a diferencia de mucha de la gente del lugar, no tenía muchas tierras, simplemente unos terrenos, 2 o 3 terrenos, donde criaba algunos animales. Una mujer muy solitaria. Le extrañó mucho a la gente del lugar que viviera ella sola. Una mujer joven, una mujer de unos 28, 30 años por aquel momento. La cuestión es que pasó un tiempo desde que ella fue a vivir a aquel lugar, se conocieron con Manuel, con el tío de Juan Carlos, y comenzaron a frecuentarse. Lo extraño era que esta mujer, no salía. Era una mujer ermitaña prácticamente, muy de muy escaso diálogo con la gente que vivía en el lugar. Y en cambio con Manuel la relación era distinta. Y al poco tiempo, a los 4 meses de conocerse aproximadamente, ellos aparentemente comenzaron en aquel momento una relación de pareja, y al cabo del año Manuel prácticamente no estaba en su casa, pasaba gran parte del tiempo en casa de esta señora. Nora era su nombre. Es decir, el tiempo que Manuel no trabajaba así en la casa, con las tierras de la familia, bueno, todo el resto del tiempo lo pasaba en la casa de esta señora, esta santiagueña, que era Nora, una mujer muy solitaria, que aún así, estando en pareja con él, prácticamente no salía a ningún lado. Era una mujer muy, muy extraña. Manuel también comenzó a cambiar su forma de ser, su actitud, desde que comenzó a compartir más tiempo con esta mujer. Él también comenzó a cambiar. Esto mismo lo dicen sus familiares, la gente que lo rodeaba. Esto lo dijeron después, por supuesto, tiempo después. Pero a medida que pasaba el tiempo, él cambiaba más y se alejaba más de la familia, y había comenzado a incumplir con su trabajo, con sus obligaciones, con sus responsabilidades. Y año y medio aproximadamente de estar junto a esta mujer, ya prácticamente se había mudado a vivir con ella, y había cambiado hasta en su carácter.
Cuenta la familia que cada vez que Manuel iba a la casa era un tipo muy huraño, que hablaba muy poco también, que se exaltaba fácilmente y que de estar viviendo en esa casa pasó a visitarlos aproximadamente una vez por semana, luego una vez por mes. Se iba alejando cada vez más de la familia. Hasta que en un momento pasaron como 3 meses en el que apenas lo veían y les pareció muy extraño esto. Entonces, un día, cuando el papá de Juan Carlos fue a visitar a la familia, le contaron lo que estaba pasando y él se fue en persona hasta la casa de esta señora para hablar con su hermano, ¿no? Es decir, para hablar con Manuel, para ver qué es lo que le estaba pasando. Cuando llegó allí se cansó de golpear y no lo atendieron, así que tuvo que volverse a su casa y volvió cuando caía la tarde, a la oración, tipo 7:30 de la tarde. Volvió y entonces lo encontró a su hermano sentado en una silla en el patio. Cuenta que él pasó para saludarlo con mucho cariño, como hacía siempre, y se encontró con otra persona, es decir, Manuel ya no era el mismo. Fue un saludo muy frío, ni siquiera se levantó de la silla, lo miraba sin contestarle las cosas que le preguntaba, y cuando Nora salió de la casa, del rancho, cuando salió de aquel, porque era muy chico el lugar, cuando salió de aquel rancho que era de adobes, lo corrió y extrañamente Manuel no reaccionó. Y entonces, por supuesto, el papá de Juan Carlos terminó por irse sin comprender lo que sucedía. Y a partir de allí se pusieron en campaña para recuperarlos, hermano, incluso los prácticamente obligado, entre él y otros familiares los llevaron al médico. La cuestión es que no le encontraban ningún tipo de enfermedad, sí algunos trastornos psicológicos, algunos problemas psicológicos, pero nada grave. Su personalidad había cambiado un 100% y aquello les extrañaba. 5 meses después de haber comenzado entre toda la familia a tratar de saber qué es lo que le pasaba, qué es lo que sucedía con Manuel, el papá de Juan Carlos fue a visitarlo con un sacerdote que era de la parroquia Santo Cristo, de la banda Río Salí, por aquellos años, y fue fueron hasta la casa de Nora. Cuando llegaron allí, dicen que la señora, esta mujer, al ver al sacerdote, se puso muy agresiva y antes de que entraran comenzó a tirarle con piedras, con palos, con todo lo que había, les arrojaba para que no entraran. Y el papá de Juan Carlos le pedía a su hermano, a Manuel, que reaccione, pero no lograban absolutamente nada. En un momento él logró entrar en la casa y el sacerdote también. Y cuentan este detalle, que cuando el sacerdote entró a la casa, cuando cruzó la puerta, es decir, cuando entró en el patio de tierra, entró rezando en voz alta, rezándole a la Virgen en voz alta. Dice que esta mujer se escondió, se metió dentro de la casa y cerró la puerta, y que desde adentro se escuchaban ruidos con golpes muy fuertes que no podían ser producidos por una mujer, que aquella casa de adobes temblaba de los golpes que se escuchaban adentro. El papá de Juan Carlos, sin dudar, lo levantó a su hermano Manuel, que estaba como un zombie en una silla, y a los empujones, medio a la fuerza, lo sacó de la casa y lo fueron llevando hasta la casa de la familia. Apenas lograron salir de allí, que ya estaba comenzando a oscurecer, este sacerdote le colocó un rosario en el cuello
y comenzaron a caminar por el camino, por ese camino de tierra por el que llegaban a la casa, que estaría aproximadamente a unas 8 o 9 cuadras, más o menos, ¿no? Como para que tengan una noción. Y entonces, apenas estaba comenzando a oscurecer, en realidad era de tarde, pero había luz todavía, y en lo que iban caminando, dicen que hacia uno de los costados del camino, donde los pastos eran muy altos, ellos comenzaron a escuchar que alguien caminaba a su lado, pero no podían ver a nadie. Lo extraño de todo esto, lo que los sorprendía, es que los pastos que eran altos se abrían como si alguien caminara entre ellos, muy cerquita, a no más de 1,5 metros. Es decir, que tanto el sacerdote como el papá de Juan Carlos veían exactamente lo que estaba sucediendo, muy cerca de ellos, ¿no? Cuando se aproximaban a la casa, en un lugar donde había un árbol muy grande, un tala, al parecer muy, muy viejo, desde atrás de ese tronco apareció esta mujer, esta señora Nora, con ropas muy oscuras, y según cuenta el papá de Juan Carlos, transfigurada, como si se tratara de una bruja, una mujer muy anciana. En ese momento su rostro cambió completamente, y ellos se asustaron, pero el sacerdote en ningún momento dejó de rezar, y dicen que, si bien es cierto que los insultaba y les tiraba tierra, en ningún momento se acercó a ellos mientras el sacerdote rezaba. Y luego la vieron como caer al piso, que es algo que a ellos le causó mucha impresión. La vieron caer al piso y moverse como si fuera una víbora, es decir, reptar como si fuera una víbora, hasta perderse ahí entre los pastos, ¿no? El papá de Juan Carlos para ese momento estaba muy asustado, pero lograron llegar hasta la casa. Cuando llegaron, allí el sacerdote le dio de beber agua bendita, lo bendijo a él también, y se quedó en oración, y fue como que de a poco comenzó a reaccionar. De a poco comenzó a reaccionar. Aquella noche, el papá de Juan Carlos se volvió para traer al sacerdote, estaban de Riosalí, y se quedaron con Manuel, parte de la familia, unos primos, y cuentan que cuando estaba dormido por la noche, se levantaba como sonámbulo, y que era muy difícil detenerlo por la fuerza que tenía. Él quería salir de la casa. Ellos interpretan que para volver hasta la casa de esta mujer, de Nora, se les hacía muy pero muy difícil sujetarlo, tanto que en un momento tuvieron que atarlo en la cama para poder sujetarlo, y en el momento en el que lo hicieron, ellos comenzaron a escuchar en el patio una risa, y lo dicen claramente, ¿no? La risa de una bruja, dicen. Un sonido muy característico, una risa que nos estremecía, y los perros que teníamos ladraban mirando hacia el cielo, mirando las copas de los árboles que teníamos en la casa, y nosotros primero no veíamos nada, pero luego de un momento vimos una sombra sobre la copa de una mora que teníamos en la propiedad, en la casa, y uno de los primos, comenzó a insultarla para correrla y arrojarle piedras hacia la morera. Dice que fue tremendo ese momento porque él alcanzó a tirar 1 o 2 piedras, pero ellos comenzaron a lloverle las piedras, que eran muchas, y escuchaban aquella risa que les ponía la piel de gallina, y entonces vieron una sombra, la silueta de esa mujer sobre aquel árbol, como si fuera un pájaro, descender hasta cerca donde estaba el horno de barro. Y dice que los perros atacaban y atacaban ahí, y en un momento fue como si a uno de los perros les hubieran pegado un golpe muy fuerte, porque el perro cayó hacia atrás y rodó como si le hubieran pegado una patada o algo por el estilo, pero muy fuerte, y
salió llorando y se quedó echado bajo el marco de la puerta en la entrada de la casa. Y los otros perros, asustados, comenzaron a llorar. Dicen que el llanto de estos animales les estremecía la piel, les daba mucho más miedo. Y entonces vieron la figura de una persona junto al horno, que primero era muy chiquita y que se fue creciendo, se fue haciendo más grande en cuestión de segundos. La estaban mirando y comenzó a hacerse grande hasta tomar el tamaño de esta mujer, y la vieron cruzar por el patio con la intención de entrar a la casa. Lo extraño es que ellos se pusieron en la puerta con el rosario que tenían, que les había dejado el sacerdote, y con el agua bendita habían echado en la puerta, habían logrado bendecir toda la casa, y se pusieron en la puerta de la casa con la intención de no dejarla entrar. Tenían una pala, tenían un palo, tenían una escopeta, entre las cosas que tenían ellos, pero vieron a esta mujer que cruzó una de las paredes de la casa como si fuera una sombra, es decir, la traspasó de un lado al otro. Cuando entraron a casa corriendo, ella estaba sentada en la cama, al lado de Manuel, que estaba atado con las mismas colchas en la cama. Y cuando entraron a la habitación fue un grito que les puso la piel de gallina. Y en ese momento dice que la reacción de uno de sus primos, asustado, fue tirarle agua bendita que tenían en un jarro, y esta mujer desapareció como si fuera una sombra en la habitación. Y Manuel en ese momento comenzó a gritar, desaforado, desesperado, que lo soltaran, transformado. Y ellos lo único que atinaban a hacer es tratar de sostenerlo y echarle agua bendita, y de a poco se fue calmando. Cuando volvió el papá de Juan Carlos, ya amaneciendo, es decir, tempranito al día siguiente, le contaron lo que había sucedido y comenzaron a visitar a este sacerdote. A veces lo llevaban al sacerdote a la casa, y después, cuando Manuel se encontraba un poco mejor, es decir, reaccionaba, al menos contestaba, hablaba con la familia, comenzaron a llevarlo a él hacia la banda del río Salí. Pero dicen que Manuel en todo ese tiempo no fue la misma persona, es decir, contestaba y todo lo más, pero era como que estaba perdido por momentos, y que por las noches era como que toda la noche tenía pesadillas, prácticamente no dormía. Esto duró un tiempo bastante largo, y ellos en la casa, en ese tiempo, en esos 3-4 meses, un poco más quizás, escuchaban que caminaban por la casa, que corrían los muebles, a veces se levantaban cuando lo escuchaban gritar a Manuel en la cama, y veían una sombra salir de la habitación. Momentos los perros comenzaban a llorar durante la noche sin parar, y cuando salían veían a la imagen de esta mujer en el medio del patio, que desaparecía como si fuera humo. En cuestión de segundos simplemente ya no estaba. Esto pasó por un tiempo bastante largo, 3 meses aproximadamente. Cuando dejó de pasar, Manuel estaba un poco mejor, pero por las noches continuaba en la misma situación, es decir, no podía dormir, estaba inquieto, gritaba desesperado, y se seguían escuchando ruidos en la casa, y él estaba, cuando dormía, como en un trance. La cuestión es que aquellas visitas al sacerdote duraron aproximadamente 6 meses, quizás un poco más, y este sacerdote iba a la casa a bendecirla muy seguido, es decir, no iba todas las semanas, pero fue varias veces durante ese tiempo a bendecir la casa. Decidieron llevarlo a Manuel a la casa de su hermano, es decir, al papá de Juan Carlos, acá en Tucumán, donde comenzó a asistir a la iglesia con más frecuencia, acompañado por su hermano, y terminó saliendo de aquella situación. Sucedió un día en particular. Esto lo narra el papá de Juan Carlos, es decir, el hermano de Manuel. Dicen que una noche ellos habían ido juntos a una iglesia que está por calle Santiago, se habían quedado en la misa, habían comulgado,
Y aquella noche, luego de comer, cuando se acostaron a dormir, Manuel comenzó a tener como unas convulsiones. Y su hermano, a lo único que atinó es a sujetarlo fuerte y a comenzar a rezar. Dicen que en esa suerte de convulsiones, Manuel comenzó a vomitar algo que era como un cataplasma de algo viscoso, negro, lleno de gusanos y de pelos, y que vomitó varias veces, y que a él le daba mucho miedo esta situación, porque su hermano estaba como perdido. Pero aquella noche vomitó varias veces, y cuando le pasó, cerca de las 3 de la mañana, se tranquilizó y se durmió. Él logró lavarle la cara, fue a traer una pala con la que sacó aquellas cosas, lo que había vomitado, y luego lavó aquel lugar con vinagre puro, lavó aquel lugar, incluso él recuerda que no sabía que el vinagre producía ese efecto, pero manchó el piso, quedó manchado para siempre el piso en aquel momento. Y al día siguiente, cuando Manuel se despertó, era otra persona, había vuelto a ser la persona que había sido siempre. Días después, conversando sobre esta situación y todo lo demás, con el tiempo Manuel le contó primero a su hermano que aquella mujer practicaba algún tipo de magias en aquel lugar, que los trabajos le traían, la mayoría se los traían de Santiago. Ella vivía allí y allí practicaba esa magia, y que él la veía continuamente haciendo este tipo de cosas, ¿no? Estos trabajos, realizando esos trabajos, que para él era muy extraño, pero él se sentía muy atraído y muy enamorado de aquella mujer. Y que comenzó a preocuparse cuando por las noches veía personas, veía sombras dentro de aquella casa. Y que no sabe cuándo se perdió, dejó de ser él mismo. Y relata también que por las noches, cuando tenía esa suerte de pesadillas que no lo podían despertar, él soñaba, o se veía, en realidad no soñaba, en la cama, y al lado suyo, en el piso, un cajón de muertos, abierto, y que él sentía que ese cajón lo atraía hacia adentro. Y esto le pasaba todas las noches. Recuerda que una noche, cuando creía que había comenzado a pasar esta situación, cuando el sacerdote lo había empezado a tratar, él se levantó a la noche para ir al baño, que estaba en el patio, y cuando abrió la puerta, vio un cajón de muertos parado dentro del baño, y desde adentro, y adentro del cajón de muertos estaba esta mujer, que le estiró sus brazos como para abrazarlo. Lo agarró de la mano, y él comenzó a gritar desesperado porque sentía que lo metía dentro del cajón. Y fue cuando salieron los familiares, que pudo soltarse. Pero todas las noches tenía este sueño. Él se veía, sueño, en realidad no sabe si es un sueño o era un trabajo que le había hecho, pero él se veía en la cama, y al lado suyo, cuando se despertaba, veía este cajón de muertos y la mujer dentro del cajón, que lo atraía hacia él, lo tiraba del brazo, de las piernas, lo tiraba, e incluso amanecía con algunas marcas. Aquello era lo que lo desesperaba. Luego de que Manuel pudiera salir de esta situación, curarse, ya en aquel lugar todos se habían enterado de lo que sucedía, y una tarde fueron a apedrear la casa de esta mujer, a correrla, prendieron fuego ahí afuera, y esta mujer terminó yéndose del lugar también. Pero dicen que después que se fue, quemaron aquel rancho. Allí no fue a vivir nadie más en aquel lugar, pero dicen que durante mucho tiempo después, cuando pasaban por allí, los espantaban. Había un árbol grande, había allí un pacará, un árbol grande, y que cuando pasaban por allí, sea de mañana, a la siesta o a la noche, les aparecía por lo general un duende, o según ellos narran, el familiar. Esto pasó durante mucho tiempo, muchos años, hasta que ellos, bueno, como familia, dejaron de vivir en aquel lugar y dejaron de saber también
de lo que sucedía por allí. Mi nombre es Noelia. Soy de la banda del Río Salí. Pasaron ya 6 años de aquel episodio, pero es algo que aún hoy sigue traumatizándome. Mi familia está formada por mi hija Laura, de 21 años, mi hijo Diego, de 18, y yo, ya que estoy separada de mi marido desde hace mucho tiempo. Transcurría el año 2001 y hacía poco tiempo que vivíamos solos, unos 8 meses aproximadamente, puesto que yo había conseguido trabajo y entonces pude mudarme con mis hijos a esta casa. Como no estaba lejos de la casa de mis padres, durante el día mis hijos se quedaban ahí, o venía mi hermana a cuidarlos en casa. Yo trabajaba mucho en aquel tiempo, y aquella era la solución que tenía, por supuesto, para esta situación, ¿no?, por la que estaba atravesando. Repito, mi hermana venía a cuidarlos o los dejaba en casa de mis padres. Yo trabajaba en el comercio. Se imaginarán que estaba gran parte del día fuera de casa. Mi hermana se ocupaba de llevarlos al colegio, de buscarlos luego, y yo los veía a la noche. Cuando llegaron las vacaciones, los chicos se repartían el día entre nuestra casa, la casa de mi mamá. Una noche en la que ellos se quedaron a dormir en casa de mi mamá, yo me encontraba sola mirando televisión. Me llamó la atención un ruido que venía desde la galería del fondo, que estaba en el fondo de la casa. Me levanté para ver y creí ver algo que fue como una sombra. En realidad me pareció ver a una persona, pero era una sombra. Entonces prendí la luz del fondo. No vi nada, es decir, aparentemente no había nadie. Seguí haciendo las cosas que estaba, haciendo allí en la cocina, y me fui a acostar de nuevo. Al rato, a los minutos, escucho como si alguien se hubiera tropezado con una silla de la cocina, y aquel sonido es muy particular porque las sillas tienen las patas de hierro, y me asusté. No quise moverme de la cama, y desde allí comencé a escuchar un sonido muy particular. Era como si alguien hiciera rebotar bolillas en el piso. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la puerta, que estaba entreabierta, y miré para la cocina. Pero no lograba ver nada. Hasta que en un momento vi una bolilla correr por el piso y una sombra que se reflejaba en la pared, se proyectaba en la pared, como si una persona estuviera allí en cuclillas. Cerré la puerta y la trabé. Me fui directo a la cama, me metí en la cama y me quedé allí por un rato, asustada, con la tele encendida, rogando que no sucediera nada. Yo prestaba
mucha, pero mucha atención a los ruidos. Y en un momento fue como si no hubiera pasado nada, es decir, un silencio total. Y comenzó a darme sueño hasta que, bueno, me quedé dormida. Era sábado y tenía descanso. Me fui a casa de mi madre y volví recién a la casa aproximadamente a las 7 de la tarde. Ya casi había olvidado lo que me había ocurrido la noche anterior. Me puse a lavar algunas cosas mientras mis hijos miraban televisión. Y en un momento llamo a mi hija y le pido que tienda su equipo de gimnasia en Azoga, que recién me había sacado del lavarropas. Y yo me voy al baño. Estando en el baño, escucho un grito de pánico de mi hija. Al salir, la veo entrar corriendo desde el fondo. Voy detrás de ella y trabo la puerta pensando que había alguien, y me lo llevo muy rápidamente a la pieza. Ella no paraba de llorar. Y al preguntarle qué le pasaba, dijo que en el momento que estaba tendiendo el pantalón del otro lado de la soga, muy cerquita, vio a un hombre parado que la miraba fijo y que era completamente normal, salvo por sus ojos, que eran completamente negros. Y algo más, las manos mucho más grandes que lo normal y deformadas. Dice que tenía las uñas muy largas. Lo primero que se me ocurrió decirle es que lo había imaginado, pero ella estaba segura de lo que había visto. Me quedé allí con ella, tratando de tranquilizarla. Dejó de llorar luego. Y por esa noche no volvió a ocurrir nada. Me quedé acompañándola, por supuesto. Al día siguiente, otra vez, llegada la noche, ocurrió algo. Dormíamos los tres en mi cama, con la televisión encendida. En realidad, mis dos hijos se durmieron antes que yo, y yo dejé la tele encendida porque me sentía acompañada. Y al rato me dormí. Unos minutos después me desperté. No sé cuánto tiempo exactamente habría pasado, porque sentí algo en la espalda. Y me desperté. Estando despierta, volví a sentir como si alguien me tocara la espalda. Yo estaba de frente a mis hijos, entonces sabía que no eran ellos. Sentí pánico en ese momento y no pude darme vuelta. No quería gritar para no asustar a mis hijos. Sentía que alguien me pasaba la mano por la espalda, pero con las uñas. Sentía claramente. Un frío intenso corrió por todo mi cuerpo. En un momento de un salto, me puse boca arriba y vi la silueta de un hombre, tal cual lo había descrito mi hija la noche anterior, tal cual ella lo había descrito. Es una sensación que aún hoy no puedo quitarme de la espalda. Me preocupé mucho porque estos sucesos habían comenzado a pasar seguido en casa. Y entonces comencé a consultar con amigas, con familiares. El 23 de enero pasó algo que cambió nuestras vidas. Estábamos los tres en la cocina. Yo les preparaba de comer y ellos miraban televisión. Lo recuerdo claramente. En un momento, por un reflejo del vidrio que daba hacia el fondo, veo pasar a alguien y me quedé paralizada, pero no quise decir nada para no asustarlos. Tenía un mantel colgado en la soga y podía ver cómo lo movían de un lado al otro.
y no había viento aquella noche. En eso sentimos algo chocar contra el vidrio de la cocina, pero no veíamos nada. Yo me acerqué hasta la llave de la luz y encendí la luz del fondo. La dejé prendida. Nos sentamos a comer y al terminar, mi hija estaba sentada de espaldas al fondo y se dio vuelta muy rápidamente porque algo le llamó la atención. Todos miramos, lo mismo que ella estaba mirando. Era una de esas mariposas negras, grandes, que por lo general aparecen en el verano, que chocaba contra el vidrio. Lo extraño es que cuando ella se volvió otra vez, es decir, cuando le dio la espalda nuevamente, esta mariposa entró. No sé por dónde, porque estaba todo cerrado. Fue como si traspasara el vidrio. Y fue directo a ella y la chocó. Esto es algo muy extraño y trataré de describirlo de la mejor manera posible para que puedan entenderlo. Al momento que esta mariposa la chocó, yo vi alrededor de ella algo oscuro, como una sombra, como un humo que se metió en su cuerpo. Y ella suspiró muy fuerte y se quedó mirándome sin poder hablar. Yo le preguntaba qué le pasaba, por favor que me responda, pero ella no respondía nada y respiraba agitada. Hasta que en un momento aparentemente se tranquilizó. La llevé a la cama y se durmió. Yo me quedé toda la noche despierta junto a ella y veía cómo se quejaba toda la noche, se quejó. Estaba inquieta todo el tiempo, se movía mucho, incluso por momentos con un poco de fiebre. Apenas amaneció, la llevé al médico para que la revisara. No le encontró absolutamente nada. Y la verdad es que aparentemente estaba bien, solo que un poco decaída. Al menos yo la notaba así. Pero desde aquella noche comenzó a cambiar un poco. Recuerdo claramente que comenzó a comer menos. Cambió su forma de ser. Ella era una persona muy extrovertida, hablaba mucho. Y desde aquella oportunidad comenzó como a recluirse, a hablar muy poco. Estaba gran parte del día encerrada en su pieza. Unos días después, escuché ruidos ya de madrugada y al salir de la pieza la encontré sentada sobre la mesa y alrededor suyo lleno de tierra y ella comiendo de esa tierra. La levanté sin pensarlo, la llevé al baño, la duché, asustada, y sentí que despertó. Yo me puse a limpiar toda la cocina y le pregunté qué hacía ella, y ella me decía que nada, que no sabía cómo llegó allí. Por momentos la veía muy asustada y por momentos como extraviada. Después revisé el fondo y no había ningún lugar que tuviera la tierra removida. Es decir, esa tierra no había salido del fondo de mi casa. No sé de dónde. Durante los días siguientes ocurrieron cosas inexplicables. Yo los llevaba a dormir conmigo para tratar de protegerlos y cerraba la puerta de la pieza con seguro. Dejaba la televisión encendida. En una oportunidad me despierto porque sentía algo extraño y ella estaba sentada en la cama, pero hacia los pies, y hablaba con alguien.
Yo pensé que sería una pesadilla, pero al prender la luz, la vi despierta, llorando, con el rostro demacrado y el cabello lleno de trencitas bien apretadas. Algo inexplicable. Yo trataba de que me diga qué le pasaba, pero ella no hablaba, solamente lloraba. No me explicaba cómo había podido hacerse aquellas trencitas. Y entonces me puse a desarmar las trenzas que tenía en su cabello. Y era muy difícil, estaban muy apretadas. Al día siguiente, asustada, pero muy preocupada, sin saber qué hacer, hablé con mi mamá y le conté lo que había pasado. No encontraba una explicación lógica para todo esto. Mi madre me dijo que llevara a un sacerdote a la casa, creo que lo mismo que me dijeron todos a quienes les comenté en aquel momento, y que hiciera bendecir la casa. Creo que pasaron 5 días hasta que conseguí que un sacerdote fuera a mi casa. Mientras, en esos días, pasaron cosas horribles. Ellos dormían siempre conmigo y la puerta cerrada. Pero una noche me desperté con sus gritos y al despertarme vi que ella no estaba en mi cama. La puerta de la habitación estaba abierta y los gritos venían de la cocina. Salí de mi habitación y cuando fui hacia la cocina no podía abrir la puerta. Estaba como trabada, era como si alguien la sujetara desde el otro lado. Hasta que yo en voz alta dije, Dios mío, ayúdame, y de pronto la puerta se abrió. Es como si la hubieran soltado. Y mi hija dejó de gritar. Cuando entré a la cocina, estaba en el piso acostada y llena de gusanos a su alrededor. Me dio mucho miedo aquella imagen, pero la levanté sin dudar en mis brazos, la metí al baño y mientras la bañaba me di cuenta que sus cabellos de nuevo estaban llenos de trencitas. Cuando me puse a desarmarla, mi hijo entró corriendo al baño porque dice que las ventanas y las puertas de la casa, bueno, en realidad 2 puertas, la de la pieza y la de la cocina y una ventana, se abrían y cerraban solas. Salí y vi claramente cómo la ventana de la cocina que daba hacia el costado se abría y se volvía a cerrar como si alguien lo hiciera a propósito. Sin dudarlo, aquella noche me fui a casa de mi mamá, le conté todo lo que estaba pasando y aquella noche nos quedamos rezando hasta que mis hijos se durmieron. Yo me acosté con mi hija y mi mamá y mi hermana en la otra pieza con mi hijo. Aquella noche durmió un poco más tranquila, pero al día siguiente, ante la mirada asombrada de mi familia, vimos que tenía nuevamente el cabello todo con aquellas trencitas muy apretadas. Mi mamá entonces me miró con mucha preocupación, recuerdo aquella mirada. Mi hija comenzó a bajar de peso, estaba muy demacrada. Ya la habíamos llevado varias veces a la iglesia, pero nada cambiaba, seguía perdiendo peso e incluso en casa de mi mamá le ocurrían cosas inexplicables. Una noche, como a las 3 de la mañana, escucho los gritos de mi mamá que me llamaba, desesperada, asustada.
Al despertarme me doy cuenta que mi hija no estaba en la cama conmigo, y entonces corro a la pieza de mi mamá, que estaba horrorizada, abrazando a mi hija, y me decía que había ido al comedor porque escuchó que alguien hablaba y vio que mi hija estaba sentada en la silla, y detrás de ella un señor muy alto, con las manos deformes, Tocándole el cabello. Cuando ella la vio, llamó a mi hija por su nombre. Ella se dio vuelta y tenía los ojos oscuros, sin brillo, y cayó al piso como si la hubieran empujado. Pasaron los días y todo empeoraba, pero era solamente con ella. Una noche, días después de ocurrido esto, nos quedamos vigilándola para que pudiera dormir. O al menos esa era la intención. Porque a la madrugada me venció el sueño y al rato me desperté sobresaltada. No la vi en la cama. Salí corriendo de la habitación hacia el comedor primero, llamando a mi mamá desesperada y a mi hermana. Y la encontré sobre la misma mesa donde la había encontrado con tierra, pero esta vez ella había hecho sus necesidades en esa mesa y se ensuciaba ella misma. Y lo que es peor aún, vi cómo comía sus propios excrementos. Yo me puse a llorar desesperada y llamé a mi mamá, a mi hermana, la llamaba a grito. Fue segundos lo que tardaron en venir. Entre las tres pudimos agarrarla, bajarla de la mesa, higienizarla. Y mientras, mi hijo, que estaba parado en la puerta del baño, miraba asustado y nos decía que veía claramente que una silla de la cocina se corría, se movía sola, y que una sombra caminaba por allí. Al día siguiente, hablando con una amiga de mi mamá, me recomendó que fuese a buscar a un sacerdote que ya no pertenecía a la iglesia, pero que curaba. El único dato que tenía de aquel hombre es que vivía por calle Castro Barros y la altura de la calle donde supuestamente vivía. Llamé a un primo mío y que vino en su vehículo, me llevó, lo buscamos creo que toda la tarde, hasta que por fin pudimos dar con él. Este hombre era ya viejito y caminaba con alguna dificultad. Nos atendió muy amablemente, me consoló porque yo lloraba desesperada. Y luego de contarle lo que estaba ocurriendo, lo que había pasado en todos los días, me pidió que lo lleváramos a mi casa, y por supuesto que así lo hicimos. En el viaje iba con curiosidad en mi casa. Cuando llegamos, apenas él entró en la casa, mi hija se transformó. Se puso muy agresiva y no paraba de gritar, insultos. Él solo la miraba y iba obviando aquellos insultos. Nos pidió que la lleváramos a la pieza. Y una vez dentro, ella no le hacía nada, pero dándole, él nos pidió que los dejáramos solos. Así que cerré la puerta. Yo estaba desesperado.
atenta a cada sonido, a cada detalle. Desde afuera se los escuchaba. Él rezaba, oraba en voz alta y le hablaba a ella. Mi hija solamente Gritaba. hacía unos ruidos extraños, se quejaba, lloraba. Hasta que en un momento, cuando este sacerdote leía o rezaba una oración en latín, escuché una voz extraña. No era ni la del padre ni la de mi hija. No pude entender lo que decía, pero tuve una sensación de miedo muy profundo. Este señor, el sacerdote, salió de la habitación, nos pidió que algunos nos quedáramos con ella, cuidándola, y que lo lleváramos hasta su casa. Fue mi primo quien lo llevó, yo me quedé con mi hija, que estaba desconocida, muy inquieta, insultaba, gritaba todo el tiempo. Casi no podíamos sujetarla con mi mamá, con mi otro hijo, con mi hermana. Como a la hora aproximadamente, volvió aquel sacerdote con mi primo y nos pidió que lo acompañáramos a orar. Todo esto, todo lo que les cuento, pasaba en la habitación. Mi hermana salió de la casa con mi otro hijo para que no siguiera expuesto a aquello, para que no lo viera, para que no quedara tan traumatizado. Yo recuerdo que nos paramos alrededor de la cama, mi mamá y yo hacia los pies, mi primo también, y el sacerdote a su lado, tomado de la mano, y comenzamos la oración. Ella se retorcía en la cama de una manera que a mí me impresionaba. Por momentos parecían movimientos imposibles para una persona. La contorsión. Estaba mojada de la transpiración. Mientras avanzábamos en la oración, se ponía peor hasta que este señor, este sacerdote, comenzó a tirarle agua bendita sobre la cama y sobre ella en señal de la cruz. Y ella se paró de un salto. Nos pidió que la sujetáramos y con mucho esfuerzo pudimos acostarla. Entre otras cosas, la hizo tomar agua bendita. Fue entonces que comenzó a vomitar, y esto es lo sorprendente. Yo con pánico veía cómo ella vomitaba bolas de gusanos negros con un olor asqueroso. Vomitó muchas veces esta porquería, tanto que a mí comenzaron a darme arcadas y me sentí descompuesta. Ella vomitó hasta quedarse sin fuerza. Y entonces llegó a la cama como rendida, durmiéndose. El sacerdote siguió orando. Nosotros lo acompañábamos mientras podíamos con el miedo que sentíamos. Y luego de un rato nos indicó que la bañáramos, la acostáramos. Y le puso un rosario. Así lo hicimos nosotros, la bañamos. Él se quedó acompañándonos. Cuando ya estaba más tranquila, él solo se sentó a su lado y oró casi por 2 horas. En un momento en el que yo fui a llevarle agua para él, vi que él ponía la mano sobre la frente de mi hija, y al igual que antes había visto como una sombra entrar en ella aquella noche que estábamos sentados en la cocina, esta vez la vi salir y de pronto una mariposa apareció en la habitación.
Este sacerdote simplemente me miró, yo lo miré asustada, sorprendida. Recuerdo que salió por la ventana y él se quedó mirándome sin decir nada. Creo que los dos comprendimos que aquello se trataba de un espíritu maligno. Desde ese día comenzó lentamente a recuperarse. Aquel sacerdote continuó yendo a mi casa por más de unas semanas, hasta que mi hija se puso bien. Nosotros nos fuimos de aquella casa, por supuesto, nunca más volvimos. Y aunque ella está bien hoy, con 21 años, seguía despertándose con trencitas en el cabello cada tanto. Nosotros no volvimos a escuchar ni volvió a tener episodios parecidos a los que ya habían pasado, pero muchas veces se despertaba y tenía todo el cabello cubierto de esas trencitas. Cansada de todo esto, ella misma se cortó el cabello muy pero muy corto para evitar que le sucediera otra vez. Y así se lo mantiene corto desde hace mucho tiempo. Dice ella, y yo lo pienso tal vez, que si algún día volviera a dejarse el cabello largo, seguramente seguirá ocurriendo. Ella cree que si ahora que concurre a diario a la iglesia y se siente mucho más tranquila, piensa que aquello no ha pasado del todo, aunque se siente más segura y más protegida. Nosotros tampoco hemos podido superar aquel episodio, nunca he podido superar aquel miedo y la incertidumbre de tanto tiempo de levantarme y encontrarla así, con la cabeza llena de trenzas, sabiendo que es algo sobrenatural, que tal vez sea un demonio sin dudas quien hacía esto. Hola Guardián, mi nombre es Marianela, me gusta mucho tu programa, aunque como a muchos seguramente me causa un poco de miedo, pero creo en estas situaciones, creo en todo esto, y a mí me pasó alguna vez algo que quería compartir con vos y con todos los oyentes. Una vez nos fuimos de vacaciones a la provincia de Córdoba. Teníamos por allí familiares que vivían en un lugar que no es muy conocido, se llama para los que conocen, ese lugar se llama Parada Gutiérrez, pero es un lugar que es un pequeño pueblito al que nosotros solíamos ir porque estaba muy cerca de las sierras, un lugar muy lindo, a la casa de unos familiares. Recuerdo que en aquella oportunidad llegamos hasta allá y entonces tenía programado quedarme prácticamente todas las vacaciones, es decir, casi un mes. Y bueno, con mis primas salíamos, realmente la pasábamos muy bien porque no había muchas cosas por hacer en aquel lugar, pero nos quedábamos por las noches mirando alguna película, jugando a las cartas, conversando. La verdad que era muy lindo. Resulta que una prima, a la vez de mi prima, vivía muy cerca de allí y aparentemente frecuentaba mucho la casa de mis familiares, ¿no? Eran familias políticos de ellos. La cuestión es que cuando había pasado una semana aproximadamente de estar allí, habíamos hecho un lindo grupo de amigos. El fin de semana realmente fue muy pero muy lindo, maravilloso. La pasamos muy bien, haciendo cosas simples, pero nos divertíamos mucho.
Resulta ser que una de esas noches nos fuimos a un asado en casa de unos amigos de mi prima y nos quedamos como hasta las 4 de la mañana aproximadamente. Nos quedamos allí. No estaba muy lejos, es decir, nada estaba muy lejos, pero tampoco había transporte. Nosotros teníamos que venir caminando esas 6 cuadras, 7 cuadras que habían hasta la casa. Resulta que el lugar es, hay muchas plantas frutales, pero también hay muchos lotes baldíos, terrenos sin ocupar, grandes terrenos de plantaciones. Bueno, por aquella cuadra habían terrenos que no estaban ocupados más que por plantas. Y recuerdo que hacia la vereda de una casa muy antigua, muy vieja, prácticamente abandonada, tenía una planta muy grande de palta. Y justo por allí había un caminito por el que nosotras entrábamos y cortábamos camino hasta la casa de mi prima. Eso nos ahorraba caminar 2 o 3 cuadras más. Pero teníamos que caminar por estos terrenos que, si bien es cierto, solamente tenían pasto, que no eran muy altos, y algunas plantas estaban completamente desocupados. Yo recuerdo que cuando íbamos llegando, que en esa oportunidad íbamos solamente nosotras dos caminando, cuando estaba como unos 20 metros de la planta, veíamos que como si alguien estuviera parado allí junto al tronco. Y yo le dije a mi prima, no sé si viste lo mismo que yo, me parece que hay alguien parado ahí. Y ella me dijo, sí, creo que sí. Yo le dije que nos pusiéramos del otro lado del camino, que tenía miedo. Me dice, no, debe ser algún vecino, alguien. No, acá nos conocemos prácticamente todos. Y al acercarnos un poco más, vimos que se trataba de una mujer anciana y que estaba con ropas como si estuviera cubierta con telas solamente negras. En el momento en el que pasábamos prácticamente frente de ella, a unos 3-4 metros, yo sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Sentí mucho miedo y de inmediato escuché su risa. No solamente yo me asusté, sino que mi prima también se asustó mucho. Y en ese momento vimos que esta mujer cayó al piso y de entre esas telas que habían quedado amontonadas en el piso se levantó un perro. Yo no podía creer lo que estaba viendo y mi prima me clavaba las uñas en el brazo, tan asustada como yo. Nosotras intentamos seguir caminando con tanto miedo que ni mirábamos el camino, porque este animal venía detrás de nosotros y nos tropezábamos con algunas piedras. No sabíamos qué hacer. Íbamos agarrándonos entre las dos del miedo que sentíamos. Imagínense las dos solas cruzando aquel lugar en medio de la noche y con este animal detrás de nosotros. La cuestión es que veníamos tan atentas, mirando hacia atrás, dándonos vuelta para ver si este animal, este perro, al cual le brillaban los ojos de una manera muy particular, no se acercaba, que no nos dimos cuenta que un poco más adelante, justo al lado de un árbol grande que hay dentro de aquellas propiedades, cerca del camino, podía verse como una vislumbre, como si alguien hubiera encendido un pequeño fluorescente o algo por el estilo. Yo estaba tan asustada que no podía interpretar lo que pasaba. Y entonces, mirando hacia adelante, sentí primero un poco de tranquilidad, porque pensé que había alguien allí con una luz. Pero al ir acercándome, aquella luz no era blanca, sino que era una luz casi violeta. Al llegar justo detrás del tronco de aquel árbol, había en el piso como un cajón de muertos, pero muy chiquito, como de unos 40 centímetros, muy pequeño. Pero estaba en el piso y desde adentro de él salía esta luz que yo les cuento. Casi me muero del infarto, del miedo que sentí en ese momento.
no sabía qué hacer, y mi prima me dijo, se acerca, diciéndome acerca del perro, se acerca, y cuando quisimos correr nos enredamos y caímos al piso. Yo caí muy cerca de aquel cajón, no puedo explicarles la sensación que tuve, la impresión que me dio. Estaba a menos de medio metro de aquel cajón y escuchábamos desde adentro del cajón el llanto de una criatura que salía desde adentro del cajoncito. Era algo que a mí me dio mucha, pero mucha impresión y mucho miedo. Como pudimos, nos levantamos de aquel lugar, e intentamos seguir por el camino. Pero y entonces fue cuando comenzamos a caminar, que yo vi que un niñito, un chiquito, salió de adentro de ese cajón. Lo extraño es que su rostro era muy oscuro, es decir, podíamos ver la piel del bebé clarita, pero el rostro muy oscuro, como si fuera el de una persona grande, y el rostro, la piel curtida. Y producía escuchábamos el llanto primero, y luego unos sonidos como si fuera un animal, como un perro rabioso. Lo escuchábamos mientras veíamos que caminaba con pasos muy cortos, lo que nos impresionaba hacia donde estábamos nosotros. Cuando quisimos correr, aquel perro se nos paró delante, y recuerdo que yo en ese momento no me di la consecuencia y comencé a correr, no por el camino, sino hacia el costado, por ese terreno, y mi prima por detrás mío. Recuerdo que al llegar hacia la salida a la calle, que habían muchos pastos en ese lugar, porque era un lugar por el que habitualmente no se cruzaba habitualmente, cuando quise cruzar de entre los pastos, al llegar del otro lado, el perro estaba parado frente mío, y a su lado este bebé, que comenzó a llorar nuevamente. Desesperado lloraba, y yo estaba muy asustada, no sabía qué hacer. Volvimos a correr y nos alejamos una media cuadra con mi prima, y al ver que no nos seguían o que no estaban cerca nuestro, nos dimos vuelta para mirar, y lo único que podíamos ver era la vislumbre de ese cajoncito que habíamos visto junto al árbol, y escuchábamos el llanto de este bebé. Yo me asusté muchísimo, por supuesto, como ustedes se imaginarán, tuve mucho miedo, al igual que mi prima, y al día siguiente, cuando contamos esto en la casa, nos dijeron que habitualmente en ese lugar, a veces un poco más lejos, según decía una tía, dijo algo así como estas brujas atrevidas cada vez hacen los trabajos más cerca, pero como si fuera algo totalmente normal para ellas, que en esas noches, los fines de semana, los viernes generalmente, las brujas, las curanderas del lugar, hacían sus trabajos, hacían despachos y hacían este tipo de cosas, pero habitualmente lo hacían un poco más lejos, que muchas de las personas de aquel pueblo, de aquel lugar, habían sido testigos de estos hechos que, según me contaron después, durante mucho tiempo se repitieron. Incluso hasta el día de hoy hay gente que asegura haber sido testigo de la aparición del familiar, por ejemplo.